Continuamos aquí en Estrategia de Negocios. Bueno, ya vimos la importancia que tiene el crecimiento hacia dentro de nuestra economía, pero por ahí he escuchado a algunos comentaristas que dicen todavía, no, evidentemente no de temas económicos, financieros, más que nada políticos, sociales, que dicen, ¿por qué México, siendo un país como es, tenemos que seguir dependiendo de lo que opine, diga, mande la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional? No, bueno, pues eso no es así. ¿Verdad que no es así? No, ¿Cómo explicarlo? Es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Esto es muy fácil. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Si el Banco Central de los Estados Unidos sube las tasas, cuando sube las tasas significa que yo como inversionista a nivel global, cualquier flujo que yo destine a Estados Unidos me va a pagar una tasa mayor, mi rendimiento va a ser mayor. Y como Estados Unidos, por definición, es riesgo cero, o sea, es el país más seguro para invertir, por definición, el tema es que si Estados Unidos sube las tasas, todos los flujos se irían para Estados Unidos. ¿Qué es lo que uno puede hacer como país para evitar que los flujos salgan de forma tan violenta? Porque hay que recordar que como los flujos se manejan en dólares, si hay un inversionista que quiere salir de México, ¿qué es lo que hace? Si ya está invertido en México, vende su posición en bonos, en acciones, cobra pesos, con esos pesos pide dólares para cambiarlos a dólares y esos dólares son los que manda Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Banxico, el Banco Central Mexicano, es acompañar el incremento en la tasa de interés, no copiar, no hay ninguna dependencia, por Dios, no, nada de eso. No. Es simplemente acoplar o coordinar una política monetaria para que el movimiento de flujos no sea tan violento. Aún así, hemos visto que el tipo de cambio se ha ido de 16 a casi 19 pesos de forma muy rápida. Eso es volatilidad momentánea, eso no sucede todo el tiempo. No va a quedar, eso sí se lo podemos garantizar nosotros aquí en Estrategia de Negocios, no va a quedar en 19 ni en 20 pesos el tipo de cambio este año. Es la volatilidad de la que está hablando Rodrigo. Y eso va a tener que regresar el tipo de cambio, no a 13.50, tampoco hay que ser bisoños, ¿no? No tanto. Pero vamos a pensar de niveles de 17, por ahí va a andar, ¿no? Probablemente. Entonces, es eso, no es que hay ninguna dependencia, es simplemente es ser muy responsable en cómo se manejan las variables macro, que vos hablabas hace un momento, en específico la política monetaria, que dicho sea de paso, es el mandato que tiene Agustín Carstens, lo está haciendo de forma muy responsable, o sea, yo no veo absolutamente política monetaria e inflación. Claro, por supuesto. Y lo está haciendo, pero con todo el peso de la estrategia y de la tecnología de la que dispone él, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínese usted si el 85% promedio de toda nuestra economía depende de hacer comercio con Estados Unidos, pues también dependemos mucho de lo que ocurra con la economía de Estados Unidos. Nosotros, es decir, el tipo de cambio del dólar, no es que dependamos del dólar estadounidense, es que dependemos tanto cuanto también Alemania, Francia, Gran Bretaña dependen también del dólar estadounidense, de cómo se mueve. Claro, está China depende mucho también en su interrelación, divisas, comercio, todo con Estados Unidos. Esa es la primera economía del mundo, tampoco hay que obviarlo, eso digo. Para el mexicano es algo bastante común porque es su situación geográfica, natural de ser el vecino, pero a veces se pierde de vista que es la primera economía del mundo. O sea, por eso hace un rato decía, es una gran ventaja y es una gran desventaja. Depende cómo esté esa economía, pero no hay que entenderlo como dependencia, hay que entenderlo como una forma responsable de manejar la política monetaria, porque además sería irresponsable si la economía mexicana no estuviera preparada en un alza en tasas. ¿Qué quiere decir? Cuando una economía está muy golpeada, muy golpeada, incrementar la tasa es lo que se llama una política monetaria restrictiva. ¿Qué significa? Que el costo del dinero es más caro. Si el costo del dinero es más caro, la gente no gasta en las empresas, no invierten, los grandes corporativos no contratan gente, entonces lo que se hace es todo lo contrario, se bajan tasas para darle el impulso a la economía. Si el Banco de México está subiendo, además lo subió en 25 puntos base, en 0.25, tampoco es un cambio de las reglas. Pero ojo, no fue esta semana, ¿eh? No, fue en diciembre cuando lo hizo la Fed. Es porque la economía está perfectamente preparada para asimilar eso. De hecho, en Estados Unidos se está haciendo porque
De lo contrario, porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué no dejan las tasas cero para siempre? El tema es que se pueden caer en lo que los economistas llaman trampa de liquidez. ¿Qué significa esto? Que cuando las tasas permanecen en cero durante mucho tiempo, si no hay una razón de crisis, empieza a haber demasiada liquidez en la economía y ahí es donde se pueden empezar a disparar la inflación. Cuando hay demasiado dinero, cuando el dinero es demasiado barato, es donde puede empezar a haber problemas de inflación. Todo eso lo tiene que revisar Banco de México. Puede opinar, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, tiene que recoger la información de todos, del INEGI, etcétera, etcétera. Pero quien opina y finalmente manda es Banco de México al decir se sube la tasa de interés un cuarto de punto porcentual o no se sube un cuarto de punto porcentual. A la hora de que el Banco de México con todos sus vicegobernadores y el gobernador dicen se sube un cuarto de punto la tasa, usted va a mover, va a impactar a todo el sistema financiero, bancos, Bolsa Mexicana de Valores, créditos hipotecarios, crédito para su automóvil, crédito para su empresa, crédito para lo que sea, todo se va a impactar con un incremento en la tasa. ¿Cuánto se va a incrementar? Bueno, no se dio en esta ocasión, pero es lo que pasa, se empieza a afectar a toda la economía por una sola decisión que tome Banco de México en función de lo que está ocurriendo con el resto del globo terráqueo. Y es lo que decíamos, si la economía está preparada, realmente hay un efecto, como vos bien decís, impacta en todo, pero no es un efecto negativo, todo lo contrario. Déjame que te pongo el lado a favor de subir la tasa. Cuando se sube la tasa, por definición, si vos tenés una tasa muy baja y una tasa un poco más alta, lo que funciona es el consumidor prefiere dejar de consumir hoy para empezar a ahorrar. ¿Por qué? Porque le van a pagar una tasa mayor. Así es. No creo que esto suceda de forma radical con 25 puntos base, pero la definición lo que te dice es, cuando las tasas están más altas, la gente consume menos y ahorra menos. Y acordémonos que ahorro es igual a inversión. Ese ahorro de la gente es lo que el banco se da vuelta y le presta a las empresas para que empiecen a invertir, a emplear y demás. Pero sí lo vivimos en 1985, 84, 86. La Bolsa Mexicana de Valores llegó a ser tan irracionalmente rentable y subir y subir y subir y subir sin ajustes verdaderamente, porque fue un desorden dentro del mercado bursátil, que la gente en 1986 empezó a cerrar empresas, volverlas liquidez para invertir en bolsa. Era mucho más rentable invertir en bolsa en aquella época, hablo de 1986, que tener una industria, una empresa, un comercio en cualquier parte del país. Era impresionante ver a la gente vendiendo casas, comercios, empresas para convertirlas en acciones. Sí, ese es el extremo al que tú dices, ese es un extremo. Llegar al otro extremo, que no cuando el premio, la tasa, la ganancia, la utilidad, cualquiera de sus formas, con tasa o con ganancia en mercados, llega a ser tan irracional que no tiene comparación con el resto de los mercados, ¿no? Entonces desquicias, le rompes el equilibrio al sistema. Sí, es especulación pura. O sea, alguien que cierra una empresa para meterlo en bolsa realmente es un extremo y eso no tiene otra palabra que si no es especulación. La especulación no genera empleos, no genera derrama económica, no genera absolutamente nada. Por lo tanto, es algo sumamente negativo. Y en el 87, por supuesto, se rompieron los mercados financieros internacionales, se cayó México también. ¿Y qué pasó con toda esa gente que había vendido sus empresas? Terrible. El riesgo que cualquier persona toma al especular. Y no se lograba, por más que explicábamos, las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores no pagan tasa. La gente estaba convencida. Oiga, ¿cuánto tasa paga Alfa? ¿O cuál es la tasa que paga Cemex? Porque veían tasas de crecimiento anuales del 120, 150%. Yo quiero esa tasa de interés. Que no es tasa de interés, señor, por favor, no es tasa de interés lo que paga Cemex, o Alfa, o Vitro, o el que quieras, ¿no? Claro. La gente estaba tan metida en la curva de optimismo, de histeria colectiva positiva, que no la pudimos sacar. 2008 en Estados Unidos. 2008 en Estados Unidos. Cuidado con las trampas de liquidez, cuidado con las trampas que puedan provocar, por supuesto, pasarnos de una recesión a una, por supuesto, también la otra, la depresión. ¿No? Todo eso tiene que ver con el juego de tasas de interés. Por eso era para nosotros tan importante ver qué ocurría con la Reserva Federal, y la decisión que se tomó fue muy sana por parte de Banco de México. Se mantienen las tasas de interés en enero, sí. Y por lo pronto se mantiene también la decisión de seguir no defendiendo, no es defender la palabra, simplemente mantener estable, darle orden al mercado cambiario a través de las subastas de Banco de México
de dólares utilizando reservas internacionales. Esa es la palabra, orden. Meter orden en el mercado cambiario. Desde hace muchísimos años que México no tiene un mercado de tipo de cambio fijo. Es un tipo de cambio a mercado, pero hay que meter en orden ese mercado cuando hay estos momentos de locura y de histeria a nivel mundial que por supuesto impactan también al mercado nacional. Máxime que México, el peso mexicano, corrígeme, es un referente de muchas divisas para el movimiento cambiario. Se usa como cobertura el mexicano. Sí, el peso mexicano se usa para cobertura de muchas monedas emergentes. De hecho, está entre las 10 monedas más operadas en el planeta, el peso mexicano. Así es que imagínense la responsabilidad del Banco de México, además de con los mexicanos, con los mercados financieros internacionales. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que ojalá le hayamos transmitido lo que queremos transmitirle, Rodrigo y yo. Si no, escríbanos de todas maneras, denos sugerencias, ahí aparecen las redes sociales, por supuesto, nuestro correo electrónico, para que nos diga de qué otros temas quiere que platiquemos, Rodrigo y un servidor aquí en Estrategia de Negocios, que téngalo por seguro, así lo haremos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Mensajes y regresamos.